vamos a decir sobre esto el día de hoy? Hay muchísima variedad en lo que podemos observar en las personas con autismo. ¿Sí? Yo cuando estaba preparando la clase decía, bueno, tengo que tener mucho cuidado con los ejemplos que dé, porque es que conozco personas, niños, adolescentes autistas y todos son diferentes. Impresionante. Supongo yo que por eso es uno de los motivos por el cual ahora, a partir del último manual diagnóstico, le colocaron trastorno del espectro autista, que se trata de un espectro amplio. ¿Okay? Es decir, una variedad. Evidentemente hay un cuadro sintomático donde hay unas características, ¿sí? unos síntomas, que eso es lo que caracteriza el autismo. Y realmente no es difícil de identificar, se puede identificar por esas características. Pero al mismo tiempo, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de ser, evidentemente, como somos todas las personas, pero también esas características o esas sintomatologías, esos signos se expresan en cada uno de manera diferente. Es decir, que el ojo clínico para detectarlo tiene que ser muy abusado, muy observador, muy preciso. Otro de los motivos por los cuales se llama trastorno del espectro autista es que en el manual anterior, es decir, en el DSM-4, estaban clasificados de otra manera. En el DSM-5 está dentro, como lo hemos visto, dentro de los trastornos del neurodesarrollo está el trastorno del espectro autista. Pero antes no se llamaban así, sino que se llamaban trastornos típicos de la infancia. Y dentro de eso había varios trastornos que son trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo. Eran cada uno diferentes, o sea, con síntomas parecidos en muchos casos, pero se establecía una diferencia entre ellos. Luego, que pasa el tiempo propio para la actualización de los DSM, se dan cuenta, quienes hacen esto, que hay a pesar que antes lo tenían clasificado como trastornos diferentes, ahora los agrupan en uno solo, que sería trastornos del espectro autista. ¿Okay? Por eso aún van a encontrar, y es una compañera de trabajo que también es psicóloga y me sigue hablando de Asperger. Y yo le dije antier, oye, pero es que eso ya no se usa, ahora es trastorno del espectro autista, yo sé que el nombre es larguísimo, no es muy bonito, TEA, y lo que antes se consideraba Asperger estaría dentro del nivel 1, ¿sí? Que ahora se clasifica por niveles. Y ella me dice, pero es que a mí no se me sale de la cabeza el Asperger, y yo, bueno, a mí me sucede también que yo le sigo diciendo autismo, porque tenía ese nombre antes del trastorno autista, como autista o autismo, y decir TEA me suena rarísimo. Pero bueno, es cuestión de irse acostumbrando a las nuevas terminologías. Entonces, cuando escuchemos por aquí que la gente habla de Asperger, ahora lo asimilamos con el TEA nivel 1. Les voy a copiar acá los trastornos que estaban antes, sería trastorno autista, trastorno de Asperger, van a seguir, este desintegrativo infantil no se usa mucho, pero el que sí van a seguir escuchando también es el trastorno generalizado del desarrollo. ¿Sí? Que la gente dice, no, tiene un trastorno generalizado del desarrollo. Bueno, suele referirse
para entender, para que hablemos el mismo idioma, porque entonces de repente yo estoy hablando una cosa, tú estás hablando otra y estamos hablando del mismo niño. Entonces, como que siempre es bueno aclarar la terminología. Así era como se conocía antes, para los que están copiando, el DSM-4 y luego el DSM-5 y el R. Ok. ¿Qué más podemos decir de esos nuevos nombres? Los niveles. En este espectro también lo clasificamos por niveles de gravedad, como vimos la vez pasada que lo hacíamos al trastorno del desarrollo intelectual. Y en este caso, de nivel 1 al 3. Nivel 1, nivel 2. Algunas veces le dicen también grado. Pueden verlo como nivel o grado. Nivel o grado. Autismo grado 1, autismo nivel 1, tendría que ser lo mismo. Vamos a dejar esto un momentico allí. En un rato seguimos hablando de esa parte de los niveles. Primero tenemos que aclarar lo que es para después ir a los niveles. Ok. Tiéndonos aquí un poquito a lo que significa el término. Nos dice que viene del griego aut, que significa actúa sobre uno mismo, hacia adentro, y del sufijo ismo, que significa proceso patológico. Entonces, juntándolo, sería proceso patológico que actúa sobre uno mismo. ¿Sí? Generalmente, la forma como ha sido conocido el autismo, de manera tradicional, es como un proceso de ensimismamiento. Por eso de actúa sobre uno mismo. Y realmente las primeras veces que fue mencionado el autismo dentro del campo de la psicopatología no fue para referirse a lo que conocemos actualmente como autismo o una persona autista, sino más bien para describir un síntoma de la esquizofrenia. ¿Sí? Se decía, o se dice, que es así, que el esquizofrénico tiene como una parte así que es autista. Ojo, hago la aclaratoria porque no es lo que conocemos actualmente como el diagnóstico autismo, sino que dentro de las diferentes características que se observaban en las personas con esquizofrenia, bueno, el esquizofrénico tiene alucinaciones, tiene ideas de libertad, también tiene un comportamiento autístico. ¿Sí? Es decir, un comportamiento donde suele aislarse de la realidad circundante y se encierra en su realidad personal vinculada con sus alucinaciones, con su delirio. Tú lo puedes ver allí hablando, pero está hablando con algo que él ve o imagina. Inicialmente, las primeras personas que comenzaron a observar en niños que hablaban solos, ¿sí? Niños que preferían estar aislados en vez de estar compartiendo con otros niños, como previamente, recuerden que han sido muchos años de estudio en relación a las enfermedades mentales. Esto no es así como que ahorita, mira, esto es esto, no. O sea, han sido años donde se han pensado, primero, para empezar, antes no era considerado ni personas con trastornos enfermos, sino también más bien personas con posesiones demoníacas, espirituales. Entonces, han sido años de ver cuáles son las causas, a qué se debe esto, qué es lo que le sucede a estas personas. En algún momento definen, bueno, estas personas son esquizofrénicas porque tienen tales características. Y en ese seguir observando a lo largo del tiempo, cuando empiezan a aparecer niños que, como les decía ahorita, hablan solos, se mueven, tienen esos movimientos estereotipados, están solitarios, entonces, esto se parece a lo que hemos visto aquellos adultos. Ok, será lo mismo, será igual, será diferente. De hecho, en unos primeros momentos fue llamada esquizofrenia infantil. ¿Sí? Porque era observado en niños. O sea, si ves al adulto está hablando solo, mira, este está hablando solo también. ¿Sí? Solo que en la medida del tiempo se
interior de ellos les interesaba poco el contacto con nosotros y no era que se estaba imaginando de repente un perrito, otro niñito y por eso es que hablaba solo, sino sencillamente porque había como cierto aislamiento social. Entonces, a partir de allí se empieza a llamar autismo o las personas con autistas, estos niños que tienen esta característica, ya no tan vinculados con lo de la esquizofrenia, sino más con un cuadro clínico que se caracteriza por aparecer en la infancia y perdura durante toda la vida. ¿Sí? Es un trastorno, no se han encontrado hasta los momentos. Al haber dificultades en encontrar como que la causa precisa, también se complica como la cura si es que existe. ¿Okay? Entonces, si bien ha habido muchos estudios vinculados que puede haber desequilibrio neuroquímico, pueden estar vinculados a procesos anatómicos del cerebro, como que un gran porcentaje de habilidad, el 80% de los estudios que se hacen con gemelos se da una correlación entre los gemelos. Sin embargo, es lo mismo que hemos hablado en relación a los otros trastornos. Al fin de cuentas, hay que ver en sí, en ese niño específico que tenemos enfrente, qué puede ser lo que le haya llevado a manifestar ese trastorno. No tenemos como que todos presentan tal cosa. Hay que ir al estudio caso a caso, con la información que tenemos disponible. ¿Okay? A ver, ¿qué más en relación a esta denominación? ¿Leyeron el último articulito que tenemos? Se lo mandé como lo mismo por ahí. El día que pude yo leerlo primero para después enviarlo. Y fue que me descargué como 4 artículos y ese fue que me pareció que estaba como mejor. En ese artículo dice que un señor llamado Euler Bloiler se pronuncia. Este es como Freud. Freud tiene también la EU se pronuncia hoy, Freud, igual en Bloiler. Creo que es uno de aquí. Hay otros que se llaman parecidos. Este es así, el otro hay uno que tiene una E por aquí también. Como que es este, yo creo que tiene una E aquí. No me acuerdo. Bueno, aquí lo que menciona es. Este señor, en 1908, nos dice aquí que fue quien usó por primera vez el término para describir que se trataba, como les decía ahorita, de una característica de la esquizofrenia. Luego, el señor Samuel, por allí, puede ser, no sé, ya yo prácticamente no lo he visto, pero en algún momento también se le llama autismo de Carmen. De repente en algunos libros clásicos pueden encontrar como autismo de Carmen, porque este señor en 1943 fue una de las personas que lo describió como disturbios autísticos del contacto afectivo. Y casi paralelamente, pero en Alemania, el señor llamado Asperger también habló de niños con características parecidas. Y por eso luego se conocía como trastorno de Asperger. En 1980 cuando se empieza a conocer como autismo infantil, o sea, este es como coordenado sin fecha, el cuento que les digo ahorita. Por el DSM-3 y en el DSM-5 es cuando lo empezamos a conocer como TEA e incluye estos términos que estaban antes en el DSM-3. Bueno. Eso por ahí en relación a la historia del término. Seguimos. A ver, ustedes que conocen a personas con autismo, conocen a niños adolescentes con autismo, ¿sí? Estamos con autismo.
¿qué viene a ser este trastorno? Este es un trastorno que afecta el contacto afectivo social de las personas que lo padecen, ¿sí? Vean que cuando hablamos del autismo, la principal característica tiene que ver con esa comunicación con el otro, con esa comunicación y con esa expresividad no verbal y verbal de lo que pienso y de lo que siento, de los afectos. Y esa dificultad para modular en muchos casos la respuesta afectiva. Por una parte, el elemento del contacto socioemocional, lo que se ve muy afectado en el autismo, y los diferentes autores que hemos mencionado fue lo que les llamó la atención. ¿Qué les pasa a estos niños? ¿Qué les sucede? ¿A qué se debe eso? Y por otra parte, que es el otro criterio diagnóstico, tiene que ver con las conductas repetitivas. Yo lo veo como una especie de rasgo obsesivo, que suelen tener ellos. Cuando lo ve, lo observa, se da cuenta que, por ejemplo, hay niños que el típico que hablan todas las mamás. Acuérdate que él tiene que cumplir una rutina, ¿sí? Él tiene que todos los días levantarse a tal hora, hacer tal cosa, a todos así, hacer los mismos pasos, eso, ¿sí? O sea, todos los días hacer el mismo procedimiento. Y hoy no, chicos, hoy no nos toca en este salón, nos toca en el de lado. Eso como que esos son patrones obsesivos, pues, pero no se describe de esta manera en los manuales, sino como una serie de conductas repetitivas que ellos suelen hacer que se nota desde la infancia. Entonces, allí vamos a ir adentrándonos en esos criterios diagnósticos. ¿Cuáles serían? A ver, ¿alguien los tiene a mano para que me los vaya leyendo? Y vayamos desmenuzándolos. El criterio A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. Para ahí un momentito, por favor. Comunicación social y En diversos contextos. no, pero decía comunicación social y interacción social. Interacción. Vamos a ir vamos por partes. Vea que dice en diversos contextos. O sea, no se trata de una persona simplemente tímida que de repente aquí en el aula de clases le cuesta hablar, sino que esa deficiencia en la comunicación social, en la interacción, tiene que mostrarse en la casa, tiene que mostrarse en la escuela, tiene que mostrarse en los contextos donde está el niño. Por eso se trata de un trastorno, ¿sí? Porque es algo que corta a la persona, no es que decide, aquí sí, aquí no, allá me siento bien, allá. O sea, hay una dificultad que evidentemente, como cualquier ser humano, hay contextos donde se le va a hacer más fácil, por ejemplo la familia, y tal vez esas deficiencias no se noten tanto, ¿sí? Como en otros, porque hay un vínculo de confianza. Pues, y la gente que veo todos los días, la mamá esa que todos los días está ayudándome para yo cumplir mi rutina, la mamá que desde chiquitito, pero hay obviamente una diferencia. Pero en todos los contextos se observa esta deficiencia. ¿Qué más? Manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. ¿Cómo? Manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. Ok. Manifestado ahorita, en este momento o por los antecedentes. Ok. Recuerden que en el autismo se observa algo muy particular, que es que de repente ellos, pónganle que han tenido un curso de desarrollo normal en el lenguaje, no, sí aprendió, pero puede haber retrocesos, sí, puede haber uno que, ay no, pero él venía hablando y de repente, retrocedió y después que ya hacía palabritas y ahora solo balbucea. Se da como ese patrón atípico en el desarrollo que se espera que el desarrollo sea progresivo, que sea continuo. En ellos se ve esa particularidad, de repente por eso dice, o actual o antes, como que en algún momento se manifestó una alteración en este patrón de comunicación social e interacción. En paréntesis dice, los ejemplos son ilustrativos, pero no exhaustivos. Fíjense que por esto que les dije al comienzo, que
que hay una gran variedad de cómo se puede manifestar esto. El mismo manual es claro. Les estoy dando un ejemplo ilustrativo, como para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Lo cual no quiere decir que sea exactamente así. Mientras observemos una persona con deficiencia en la comunicación social, en la interacción social, ya es algo que nos tiene que llamar la atención, sea como sea expresada esa deficiencia en la comunicación, en la interacción. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos sobre eso, luego que veamos lo que dice el manual. Los enumera y dice, el número 1, las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían. Por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal. Desde un momentito, ¿no? Acercamiento social anormal, ¿dice? Sí, anormal y normal. Anormal y fracaso Ok. de la conversación normal. Ok. ¿Qué más? En ambos sentidos. Ok. Ajá. Pasando por la disminución de intereses, emociones o afectos compartidos. Hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. ¿Listo? Sí. Este es todo el que te va. Con el número 1, con el número 2 y el número 3. Se te lo ejemplo. Vamos a detener un momento en esto. Aquí hay estas palabras claves que son reciprocidad, interacción. Fíjense que todos los ejemplos tienen que ver con eso. Acercamiento social anormal. Típicamente nos han dicho que el autista quiere estar solo y no se quiere acercar a los otros. Resulta que en la práctica, sobre todo el autismo femenino, tiene unas manifestaciones diferentes. La niña o adolescente con autismo femenino más bien expresa una gran necesidad de acercamiento social. Quiere hablar con los otros, quiere acercarse a los otros, quiere hacer amigos, solo que ese acercamiento es anormal, ¿sí? Suele ser invasivo. El otro se siente incómodo. Ay, tú, estamos aquí primer día de clase. Ay, yo quiero ser tu amiga, no sé qué más, tú te comienza a preguntar las cosas. Sí, entonces el otro se queda así, como imagínense en un salón niño. De repente todo se así, era adulto y hace así como, ok, está bien. Pero niños se quedan así como, no, maestra, me está agarrando mis cosas, ¿qué le pasa? O sea, hay como una búsqueda exagerada, pegostosa, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase pasada? Pegostosa, que le cuesta comprender esos mensajes, esa reciprocidad social. Le cuesta mucho. Para eso no se da así. O sea, no es que tú llegas a un lugar y, ay, yo quiero ser tu amiga porque tú. Ya va, eso implica un proceso, ¿sí? Eso implica unas etapas, eso implica que todos somos compañeros de clase de este salón, pero eso implica un conocer, ver si tenemos intereses parecidos, si nos gusta hablar más o menos de los mismos temas, o no es necesario que seamos iguales ni nada, pero tenemos puntos para compartir. Se les cuesta mucho entender eso. El otro tiene que adecuarse a lo que a mí me gusta, ¿sí? A lo que yo necesito. El autismo femenino es particularmente difícil de detectar porque las niñas, hay hipótesis que dicen que como las mujeres tradicionalmente, por cierto desarrollo en las áreas cerebrales vinculadas al lenguaje, vocabulario y la construcción del lenguaje, tendemos a ser un poco más habladores. Dice que
los hombres diariamente pueden, no sé cuántos números, pero por decir algo, les puede decir 200 palabras mientras las mujeres necesitamos decir 5.000, una cosa así, por cosa cerebral. Entonces, al verse esto, una niña portadora del trastorno, a veces se hace complicado detectar esta deficiencia de la comunicación social, ya que puede de repente pasar, y de hecho hay muchas niñas y adolescentes sin diagnóstico y ellas ya de repente más grandecitas, cuando empiezan a notarse extrañas, empiezan ellas mismas a notarse diferentes, empiezan a acudir, es que a mí me pasa algo, o sea, siento un rechazo, hay un rechazo social porque hay como una forma de relacionarse muy extraña que en muchos casos puede ser confundida con un trastorno de personalidad. ¿Okay? Es muy común la confusión con el trastorno de personalidad limítrofe, en algunos casos puede ser, en otros casos no. Entonces, de verdad, hay complicaciones diagnósticas en relación al género femenino. Por eso dije, bueno, vamos a ver qué lo ponemos, porque si ven un varón masculino con el diagnóstico se hace más fácil. Yo lo veo así, ¡guau! Facilito, porque yo no veo, esa es una forma de hablar, es el acartonamiento, es lo que hablo en el típico cantadito, que es una prosodia, se llama prosodia, es esa dificultad como para darle entonaciones diferentes al lenguaje, y ellos se mantienen como en un tono, como dicen, de comiquita, mexicanito, mecánico, porque no tienen como esos altibajos ni el ritmo de la voz. Todos tenemos, de repente yo me emociono y acelero el tono, subo el no, ellos lo mantienen siempre así como mecánico. En las niñas, en algunas ocasiones se ve, sí, pero en otros casos no tanto. Porque se dice también, hay una teoría por allí que dice que ellas mismas, al darse cuenta de sus limitaciones, comienzan un poco a imitar lo que hacen las otras y eso les ayuda a compensar sus debilidades sociales. Pero bueno. Vamos a... Entonces, el acercamiento social anormal, eso puede ser fracaso en la conversación normal. Puede verse de diferentes maneras, en el mismo ejemplo, o sea, o vamos a poner con niños varones, de repente sí, su interés está vinculado con armar una cosa Lego específica que tiene un nivel de complicación, y si eso es lo que te interesa, por lo mismo de los intereses repetitivos y al otro no, entonces como que fracasa un poco ahí el vínculo con el compañero, porque hay también como una especie de tosudez en las reglas, como que esto es así, y esa es la manera como quiero que los demás también se lo cumplan. Disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, por eso mismo de que es mi forma y a mí lo que me gusta es esto, entonces ¿cómo hay la reciprocidad? ¿Ok? En la reciprocidad uno tiene que tomar en cuenta las emociones del otro, ¿sí? Está la empatía, pero si a mí, que tiene que ver con el criterio B, ya lo vamos a analizar, tiene que ver con la conducta repetitiva. Si a mí me interesa eso, solo eso, y quiero que los demás, si quieren jugar conmigo, se tienen que pasar con los niñitos en el colegio. ¡Ay, maestra! Es que ellos no quieren jugar conmigo. No averigua la cosa, a ver qué le pregunta a los otros niñitos. Mira, ¿qué pasa? Lo primero es no, es que están excluyendo. Uno averigua. A ver, fulanito, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres jugar con perencejito o con perencejita? No, profe, porque es que resulta que cuando nosotros estamos jugando al escondido, y bueno, al escondido ustedes saben cómo es, la gente se tiene que esconder, yo lo tengo que buscar. Ah, pero cuando le toca contar, no, él no quiere, porque él quiere solamente esconderse. Es como que es eso y solo. Bueno, eso es muy típico en varios niños. Bueno, es muy típico en varios niños, es un ejemplo muy general. Pero el asunto es cuando se da de manera repetida, que en varios juegos al niño le cuesta ajustarse a las normas sociales. O sea, él no, los demás se tienen que ajustar o no. La manera como yo aprendí a jugar escondido es diferente, entonces tenemos que jugarlo como yo quiero que se juegue. Entonces allí uno empieza a entender en los otros niños, pero ¿por qué no quieren jugar conmigo? Bueno, pero es que si tú no te ajustas a las normas de juego, los demás no van a querer jugar contigo, porque tienes que jugar lo que tú digas, como tú digas, el
padres que no han acudido a un adecuado proceso diagnóstico, entonces aparece el con la que le están haciendo bullying. Ya va, vamos a organizar la cosa, tenemos que enseñar a este niño que también aprenda a compartir y a adaptarse un poco a las normas, porque eternamente el mundo no va a girar en torno a su sociedad. Entendemos que es un trastorno, pero para eso se hacen los entrenamientos sociales, la habilidad social, para que vayan aprendiendo. Y si hay una buena intencionalidad por parte de los adultos, aprenden, o sea, aprenden como que, así como los otros niños, no va a ser una cosa perfecta, evidentemente, porque hay un trastorno, pero los otros niños también aprenden a saber cuando esa persona de repente hay que dejarlo solo un rato, cuando de repente quiere jugar solo, cuando de repente está en una situación incómoda, irritable, que prefiere estar aislado, es como un convenio allí de parte y parte. Fracaso en iniciar o responder relaciones sociales. Esto lo vemos igualmente más que todo en los varones, que es muy típico en los varones que durante la hora de recreo, cuando los demás están jugando, él está caminando en el pasillo y tú lo ves caminar para acá, camina para allá, camina para acá, camina para allá. Le cuesta iniciar un contacto. Si no viene otro niño o otra niña que sea sensible, que a veces pasa que se acercan y le buscan, como que el otro es el que busca y se interesa por él, ellos pueden estar todos, o si la maestra no incentiva, o sea, si queda de parte de ellos, pueden estar todo el recreo, camina para acá, camina para acá, camina para allá, camina para acá, camina para allá, camina para acá, una cosa así, y ese movimiento repetitivo también, es como un criterio se va combinando con el otro. Está la repetición y está también como que el iniciar o responder relaciones sociales como que no hay mucho interés. Y fíjense cómo tenemos en un mismo criterio dos elementos muy fuertes. Tenemos el acercamiento social anormal, que fue el que les describí al comienzo, esas ganas de fracaso inicial. Por eso les decía al comienzo, la variedad que podemos observar es impresionante. Entonces, como ves uno que no quiere relacionarse y otro que quiere relacionarse en exceso. También pasa mucho en el autismo nivel 1, que son más que todo varones, que son chicos que se les nota tan poco, donde de repente no tienen el tonito o lo tienen muy tenue, que son chicos que de repente en algunos momentos están solitos, pero en otros momentos tienen un amiguito o una amiguita, pueden pasar por chicos tímidos. No, simplemente como que les gusta estar solo, es reservado. Les digo porque he tenido adolescentes donde cuando ya pasan a bachillerato, yo les he detectado a los chicos en primaria, porque en primaria se la pasaban en este caminar, en este vaivén, pero una vez que pasan a bachillerato, de repente por la misma adolescencia comienzan a tener un poquito más de interés por las relaciones sociales y antes al estar solitos, pero ahora por lo menos tienen un amiguito, una amiguita, o sea, hay allí un poquito de interés propio de la edad. Los profesores de bachillerato que no me conocían cuando era niñito, pero que hacía era caminar solito por el parque, y les digo, mira, este chico tengan en cuenta que no tiene ningún problema intelectual, pero tiene diagnóstico de TEA a nivel 1. Por si acaso en algún momento ustedes notan que necesita de ayuda técnica. Los profesores se quedan así, ¿en serio? No puede ser, porque no, o sea, puede ser que pase desapercibido, porque si se relaciona un poquito con alguno, un buen estudiante, como que no fastidia, pero no genera mayor problema, entonces pasa. Pero sí, la información es buena porque en algún momento se van dando cuenta que sí les cuesta. O sea, si no hay con esas dos, si esos dos se enfermaron, no vinieron, con más nadie. O sea, les cuesta establecer nuevas relaciones sociales, nuevas conversaciones. Estamos como que en lo mismo que dijimos anteriormente, una mezcla de dificultad en la interacción y la comunicación, pero también esos rasgos repetitivos, como si no vino tal y tal, con más nadie. Okay. ¿Alguna comentario, pregunta sobre esto? O sea, que yo conozco
la prevalencia que existe actualmente de verdad es elevadísima. Es una cosa impresionante. Y ellos, de verdad que, a pesar de que eran muy similares, porque evidentemente tienen el mismo transporte, y bueno, según yo estaban en el mismo nivel, el mismo grado, eran completamente diferentes. O sea, uno estudiaba conmigo, él podía pasar como una persona típica que se enfocaba únicamente en sus estudios, con su grupo, pero sí interactuaba con los demás del salón. Era como que, bueno, que Es tímido, como que. la verdad hablaba con los demás, pero muy poco. El otro hermano, que es el del medio, él sí no hablaba con nadie, solo cuando era estrictamente necesario por cuestiones académicas, pero no era que él lo buscaba, sino que lo No le interesaba. Exacto. Era muy retraído. Él era el que más se le notaba la manera de hablar así como muy robótica, muy mecánica, a pesar de que se da conmigo también, era un poco más leve. Y el hermano chiquito era muchísimo más social. Él andaba por ahí hablando, se acercaba a la gente y sonreía. Él tenía un poquito más de dificultades como tal en el área académica, pero de verdad que sí era completamente. Era el de buscar más bien. Exactamente. El metichito. Empezó a ir buscando y además por tener hermanos mayores, yo soy amigo de los grandes. Exacto. Así como que. Él siempre que se acercaba al grupo de nosotros, donde estaban ellos, llegaba como sonriente y hablaba. Amiguito, te buscan un amiguito. Sí, entonces, es interesante que tres personas que tienen el mismo De la misma y que además familia. viven juntos sean completamente diferentes. Claro. Y en algunos casos también de repente el chiquito no sabemos, y aquí especulando, porque saben que se puede dar comorbilidades también con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No sabemos si de repente combinando con un déficit de atención con hiperactividad, entonces son como más inquietos, más. Entonces, se sabe que obviamente el trastorno del espectro autista no tiene un origen basado, pues puede ser cualquier cosa, puede ser mediante el embarazo, mediante el desarrollo. Pero eso que usted comentó de la prevalencia, que en la actualidad ha aumentado a gran escala, o sea, hay una hipótesis de que se pueda visualizar de que quizás en estos momentos es más este espectro debido a algo, no se sabe si Yo sinceramente no lo sé, o sea, yo todavía no me explico y le he preguntado a varios colegas, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces, una hipótesis es eso, no, bueno, es que hay un 80% de probabilidades de transmisión genética, entonces en esa familia seguro hay un gen, no sé qué más, pero por lo menos yo lo veo en mi propia familia, como aterrizaje genético, yo 4 primeros con autismo. Y mis tíos, mis abuelos, mis bisabuelos, ninguno lo tenía. O sea, ¿cómo apareció de repente? Entonces, a veces digo, no, bueno, es que eso es de parte de las mis cosas, porque todos son varones, pero mis primos que tienen. Ah, sí, le vamos a echar la culpa a la otra familia. porque aquí por lo Porque menos es genético, pero de allá, no de aquí. Yo no sé si el caso del nivel que pase como indetectable, o sea, que no se note. Sí. Porque, o sea, yo siempre Pero no tan he tarde. siempre lo Ah, digo. no, tienes autismo. No, o sea, cuando era pequeña, a mí me costaba, a mí me llevaban mucho al psicólogo porque yo no sabía hablar con las personas. Yo era de esa niña que se quedaba en el pasillo y yo no hablaba a otro, hasta que vino una compañerita y se buscara. Sería otra cosa. Yo odiaba la escuela, o sea, eran demasiadas cosas. Y después cuando yo fui creciendo y fui viendo esto, yo comencé a pensar, ¿será que de verdad yo lo tengo? Porque a mí me enseñaron a hablar, a mí me dieron cursos de oratoria, cursos de locución, me metieron en cosas para aprender a pararme, porque yo ni siquiera sabía pararme, ¿vale? Y de todo agarré un poquito, y lo aprecié hasta el punto donde yo me estaba súper bien, ¿no? Pero no sé, siempre me quedó con esa duda, que me un caso que... Acuérdate que el autismo no se cura. ¿Ok? no nace y muere como último, obviamente es un espectro el cual puede variar. Exacto. Entonces, posiblemente, o sea, en tu caso, de repente tenía que ver con un asunto de timidez, no sé, Y tengo con otra muchísimos cosa. pequeñitos con autismo de los diagnosticados y avenidas y que tú los ves y dices como, bueno, sí, o sea, como hablan, cómo se comportan. Y mi mamá siempre le dice a sus hermanos, pero es que no lo supieron sobrellevar, el que sobrellevaron y ella se curó. Bueno, te digo, Hay muchos elementos que hay que estudiar en el desarrollo para ver realmente si se trata de un trastorno. Y recuerden, chicos, que nosotros como estudiantes de psicología, psicólogos típicos, no le ay, que tengo esto, ay, que tengo esto, ay, yo tengo tal característica, o se la vemos a fulanito, perencelito, es algo típico que empezamos a identificarnos de alguna manera.
y también era eso, era un acercamiento normal, que siempre quería como comunicar, y bueno, el lenguaje también como demasiado de comillita. Pero eso es lo que no entiendo, que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿cierto? ¿Por qué era como tan inteligente, que era como que... Bueno, en relación a la inteligencia, suele estar vinculado el autismo de comorbilidad con trastornos intelectuales o con personas muy brillantes. O sea, puede darse de muchas combinaciones. Puede estar desde lo que ya vimos en la clase pasada, que la persona tenga un trastorno intelectual leve, moderado, de cualquier tipo, como el otro extremo, que sería ya la brillantez, los genios, las personas que tienen un coeficiente superior. En un momento, el señor que escribió por aquí, llamado Kahneman, él se dio cuenta de esos niños que tenían más bien una inteligencia superior y le decía pequeños profesores. Y esos son los que luego se comienzan a conocer como de alto funcionamiento, no sé qué más, porque tienen un alto nivel intelectual. Pero es como que fue lo que llamó la atención al comienzo. Pero luego se fueron dando cuenta que había personas también con estas características, esta deficiencia en la comunicación, en la reciprocidad, esa conducta repetitiva, que no todos necesariamente tienen que ser brillantes, sino que algunos presentan algún trastorno al desarrollo intelectual. ¿Qué pienso yo lo que pasa con el autismo? El autismo en general, cuando uno hace un análisis, una exploración de su desarrollo, el desarrollo del autismo es muy desigual. O sea, puede ser que esté muy bien en una área, póngale a la intelectual, que es el ejemplo que estamos haciendo, positiva, pero en el área socioemocional puede ser que esté muy bajo, puede ser ahí, en un inicio eran los autistas interesados en puras cosas matemáticas, ya eso está por tierra. O sea, yo he conocido autistas que ni pendientes con las matemáticas, sino que les encanta la música. Se meten en la música y son autodidactas y aprenden a tocar piano autodidactas, como hay otros que de repente, que antes se pensaba que era solo el pensamiento lógico matemático lo que les interesaba. Y no es así. Conozco un niño con autismo y que además tiene un trastorno de desarrollo intelectual leve que pinta bellísimo. Tú lo pones en áreas académicas y se nota el trastorno de desarrollo intelectual porque apenas en sexto grado porque aprendió a leer silábico. O sea, silábico, pero lo pones a pintar, a reproducir algo del entorno y entonces hay un desarrollo desigual. Hay como que hay quienes, conocí un chico con el otro extremo, que es el desarrollo intelectual elevado, que aprendió alemán solo. Brillante. Porque le interesaba leer libros de filosofía original del alemán. Y él no lo iba a estar leyendo traducidos al español ni nada de eso. Yo lo voy a aprender en el idioma original y lo voy a leer en el idioma original. Entonces hay tanta disparidad como puedes encontrar niños con autismo, que también los conozco con un desarrollo intelectual normalito. O sea, tú le ves su rango autístico que les cuesta en la interacción con los otros, tienen esta dificultad, lo que les decía mucho en los juegos, puede ser brusco, tosco, no sé qué más, porque les cuesta la reciprocidad, pero en el área académica, tablita, pues, normalito, sin muy brillante ni tampoco bajito. Entonces, por eso la variedad que existe es impresionante, por eso tenemos que entender muy bien los criterios diagnósticos y de ir pasito a pasito, dándole el ejemplo, porque es la única forma que entre tanta variedad ustedes puedan identificar realmente lo que es y lo que no es. O sea, tiene que cumplir con los criterios. Bueno, como usted estaba hablando de la belleza, yo tengo un amigo que él aprendió solito informática y se sabía que tenía un trastorno de espectro. Entonces, sin embargo, él se relacionaba, pero muchas veces se cerraba. Es decir, estábamos hablando normal de un tema, él opinaba que si 2 veces, y ya luego se iba a... Se acabó mi se cola iba. de hablar. No dejaba de hablar, Ajá. se retiraba del sitio. Y luego, cuando volvimos a retomar contacto, me dijo, estoy en una empresa y soy programador, me dedico a la ciberseguridad, solo. Y yo le dije, o sea, le pregunté, ¿estás estudiando sobre esto? Le dije, no, aprendí solo. Autodidacta. Y después el papá fue el que le consiguió el trabajo, todo. Pero desde siempre seguro que tenía. Sí, entonces hay variedad, Caterina, desde los super brillantes hasta el
en la primera clase yo les dije que hubo en algún momento estudios científicos que decían que tenía que ver con la presencia de mercurio en la vacuna. No recuerdo si fue en ese que les mandé otro que dice, no, eso se descartó. Mercurio y plomo. No, eso se descartó, no tiene que ver con la vacuna. No sé, o sea, según ellos, hay que ver. Pero hubo una época como en los 2000 por ahí que se decía que era por eso. Entonces ahora no, bueno, hay un componente. Al que voy a eso, pero primero la otra pregunta que hiciste antes. Lo que sí se ha visto recientemente es que en las personas con autismo parece que en los primeros 3 meses de vida crecen mucho el tamaño del cerebro, ¿sí? O sea, de vida intrauterina, ¿ok? Pero luego que nacen es como una especie de estancamiento, o sea, como que hay un crecimiento, todo es como muy Se diferente. dice como una maduración prematura. Okay. Y lo que se dice en otros estudios es que hay la forma como se conectan o se desarrollan las neuronas, hay una conectividad normal de las neuronas. O sea, ahí yo digo, aquí ya en palabras ya no como lo entiendo yo. En la área del cerebro hay más conexiones y en la área del cerebro no hay tantas conexiones. No sé, otros hablan de si la presencia de más mielina o menos mielina. De verdad son cosas que se están estudiando. Hay gente que dice que está vinculada a la alimentación. La alimentación que estamos recibiendo en el nuevo tiempo, presencia de agrotóxicos, cantidad de químicos en la alimentación y por eso, pero bueno, no sabemos. Y lo que yo te disculpo para responder eso. Lo que yo te decía de saber que hay otra teoría más psicodinámica que dice que tiene que ver con un rechazo materno hacia el bebé. O sea, pero eso lo vemos en todo, o sea, no necesariamente el hecho de que la mamá tenga un rechazo hacia el bebé, que no quiso salir embarazada, que fue planificado, no sé qué más, yo no quiero tener hijos, no sé qué más, tal, eso no es un indicador al 100%, pero la tendencia psicodinámica dice que en el niño con autismo hay un rechazo de parte de la madre. Yo siempre me hago esa pregunta porque me ha pasado que la mayoría de las mamás con chicos autistas, por lo menos las que yo conozco, son señoras muy dulces, muy cariñosas, que quieren mucho a sus hijos. Hay una que otra que son de verdad que ácidas, pero en general, eso sí yo me pregunto, ¿será que en algún momento lo rechazaste? Es una cosa así como que, y ahora resulta que es la mejor del mundo, o sea, una cosa ahí medio, ¿sabes? Entiendo el inconsciente y todo eso. Ok. No, que faltando el ejemplo del... Bueno, del uno. Ok, dime. Pensé que ya íbamos a ver. Las deficiencias de las conductas comunicativas no verbales utilizadas en interacción social varían. Por Ajá. ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Ok. Ese es el tema. Ese es, ya, ahora sí está listo. No, falta la Ok. Dime. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían. Por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos Lo que les decía. o para ser amigos, Exacto. hasta la ausencia de interés por otras personas. Ese último lo hemos hablado a través de ejemplos. Y de la comunicación verbal y no verbal, bueno, es típico que se dice que a la persona con autismo le cuesta hacer el contacto visual. Que tiene como esa elevación de la mirada. Y la congruencia entre comunicación verbal y no verbal es bueno, como que a veces de repente reflejar cosas que lo dicen verbalmente, pero no hay como un acompañamiento gestual, se suele ver como que en algunos casos esa incongruencia. También se ve mucho en las personas, en los niños con autismo que se frustran con facilidad, pero yo supongo que tiene que ver con lo mismo, ante esa conducta repetitiva, hay algún cambio, algo que no te gusta, de repente ante un examen, una evaluación que les cueste, pueden llorar y puede ser de molestia, pero hay una incongruencia, porque dice estoy molesto, pero está llorando como un bebé chiquito, como de tristeza, entonces este tipo de incongruencia entre la comunicación verbal y no verbal. Ajá, chicos, nos queda un poco tiempo, vamos con el criterio B. ¿Cómo dice? Criterio B. Patrones restrictivos
estereotipias, mejoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas. El segundo es insistencia en la monotonía excesiva, flexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, gran angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Por ejemplo, fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes. Bueno, ya falta uno. Sí. Bien. Ajá. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, indiferencia aparente al dolor de temperatura, respuestas adversas a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpitación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento. Ok. Chévere. Entonces el criterio B, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Y los ejemplos son ilustrativos, ¿no? Movimientos o objetos repetitivos, lo que ya hablamos. O sea, puede darse como ese estereotipo en los movimientos, ya venir. Ecolalia, recuerden que es repetir lo que está diciendo el interlocutor. Cuando juegan los niñitos, haz lo que yo diga, di lo que yo diga y haz lo que yo haga. Algo así, pero no es juego, sino de verdad. Una repetición de lo que yo digo. Frases idiosincráticas son frases que como que ellos inventan. Y no se queda así como, ¿qué es eso? Que son idiosincráticas porque son propias de ellos. Rutina, patrones virtualizados, lo que les decía al principio de cómo cumplir con esa rutina. Una mamá me decía en relación a esto de ir siempre al mismo lugar por el mismo camino. A veces les pasa cuando ir de la casa a la escuela y ella lo toma como un asunto de memoria, ¿no? Es que tiene muy buena memoria. Sí, ¿qué pasa? No, es que cuando doblamos por otra esquina o algo así, mamá, por aquí no es, o sea, ¿por qué te metiste por esta cuadra? No, o sea, entonces hay como esa que siempre quiere tomar el mismo camino para ir a los lugares, como esa persistencia en los patrones. Igual que con el asunto de los alimentos, ustedes lo deben haber escuchado, que es muy común que en ellos coman no solamente quieran comer los mismos alimentos, sino alimentos extraños, como comer cosas que no son comestibles, o cebolla, cosas así que de repente habitualmente a los niños no les gusta y a ellos sí, y quieren siempre, se repite porque quieren siempre eso. Y claro, en el autismo hay una combinación de esto con las múltiples alergias que ellos también suelen tener por unos problemas gastrointestinales que son típicos también, que es necesario revisar y hacer seguimiento con un nutricionista. Una de las comunidades de hace tiempo que fue una charla que se llama carrera acerca del autismo, comentaron eso, que o sea, a nivel nutricional los niños con autismo tienen muchas como, o sea, se ven muy afectados por cualquier cosa, por el gluten, el azúcar, entonces todo ese que están muy pendientes porque a ellos les afecta, tienen mucho reflujo, tienen muchos problemas gastrointestinales. Intereses fijos, objetos inusuales, intereses perseverativos, igual, de repente este típico que se escucha mucho en los chicos con nivel intelectual superior. Es que a mí me interesa, no sé, conocer sobre las plantas. Entonces se convierte en un interés fijo, que me interesa eso, solo eso, entonces me aprendo todo de las plantas, tiene que ver con esta perseverancia de que eso me llama la atención por algo y le profundizo y voy, una cosa como repetitiva, que en el caso cuando hay un coeficiente intelectual elevado, entonces bueno, se aprenden todo, no sé qué más. Pero también se puede ver en personas con otro coeficiente intelectual. Por ejemplo, este niñito que les digo que tiene un trastorno de desarrollo intelectual leve,
él es la cosa de dibujar y todo dibujar y nadie lo saca de ahí. Es bueno porque uno lo utiliza como un interés que a él le gusta y a partir de ahí se pueden hacer crear ayudarle con esa habilidad, ¿no? Esa es su potencialidad. Y este es muy común también y llamativo porque a veces dicen hiper o hipo. Reactividad, aspectos sensoriales. Hiper es que esa persona es muy sensible a cosas sensoriales. Eso es el típico que ustedes deben haber escuchado. No, que hay que tener cuidado con la ropa porque las costuritas le causan incomodidad, entonces se quiere quitar las medias, que no quiere usar ropa interior porque la costurita le incomoda. Entonces eso es que es una persona muy sensible a texturas o a ruidos. El típico que hay se tapa, no puede estar en espacios donde hay una fiesta, donde haya cosas muy ruidosas, donde la gente aplaude, grite, haya matraca, porque hay una hipersensibilidad sensorial. Sí, se puede dar a partir de cualquier sentido, también a nivel gustativo. Algunos que no les gustan ciertas texturas porque sencillamente las sienten incómodas. Yo me imagino que las sienten más grandes de lo que son, hay algo ahí desagradable. Pero también se puede ver el otro extremo, lo cual es muy llamativo, que es la hiporreactividad. Es decir, vean entonces, aquí volvemos a notar lo de la variedad. Porque de repente tú puedes ver un niñito con autismo que no le gusta el ruido, como puedes ver a otro. Y bueno, pero este autista no es autista, ¿sí? Como que uno dice, pero tiene que ver con eso de la gran variedad que se puede mostrar. Hay un niñito que conocí hace poco que la mamá nos dice, tengan cuidado porque él es tan poco sensible al dolor, o sea, el chamito no siente el dolor, ni siente ni el calor ni el frío. Entonces es tan poco sensible al dolor que se le ha fracturado deditos y el niño no le dice nada a la mamá. No siente el dolor, no siente. O sea, imagínense el dolor de una fractura. Yo creo que es uno de los dolores más fuertes que hay aparte del parto. Entonces a mí tú me haces fracturar un dedo y ni le digo a la mamá me golpeé, nada. La mamá tiene que estar todo el tiempo averiguando con los amiguitos, con las otras mamás. Mira, el muchacho me apareció con un tremendo morado aquí, no sé de qué es, porque él no siente. Y hace juegos muy bruscos. Entonces de repente, pero para él, porque no tiene como esa sensibilidad. Igual que puede meter la mano en agua caliente y está todo rojo, todo quemado, pero ya no siente. Entonces vean cómo se puede ver allí los extremos. Impresionante. A ver, otra cosita que me acordé mientras hablaba de esto. A nivel de evaluación, ¿cómo evaluar esto? Hay varios elementos para la evaluación. La evaluación psicológica, evidentemente. En primer lugar, bueno, es necesario trabajar con un equipo multidisciplinario, tratamiento neurólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta de lenguaje, porque muchos de los niños con autismo, las primeras manifestaciones que tienen es un desarrollo del lenguaje. O sea, mientras los otros niños, a la edad que han dicho las primeras palabras al lado, ellos suelen tener algunos, no todos. O sea, hay que estar atentos en cómo se da la historia del desarrollo, porque ellos, como los dije al principio, pueden tener patrones desiguales. En algunas áreas muy deficientes, en otras áreas muy avanzadas, y así sucesivamente. Pueden presentar manifestaciones diferentes. Algunos tienen dificultades en la motricidad gruesa, otros no. O sea, he visto algunos que, por ejemplo, para correr les cuesta el equilibrio, entonces corren así como para tratar de mantener el equilibrio. Como hay otros que les estoy diciendo ahorita que corren como si nada. Entonces es como ver su patrón de desarrollo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay unas escalas, cuestionarios, pruebas psicológicas que miden el desarrollo de cualquier niño y pueden ser útiles para evaluar el desarrollo, porque esto ve si el niño está dentro de las pautas de desarrollo normal esperado. Entendí que esta materia tenía mucha vinculación con psicología del desarrollo, porque al ustedes ver cómo es el desarrollo normal de un niño, pueden identificar cómo no es normal. Entonces, por ejemplo, esta batería para medir el desarrollo
Bueno, el asunto es que estas son escalas de desarrollo. Esto se la pongo a aplicar a cualquier niño. Es para ver si están dentro del pauta normal. Pero a su vez, tenemos otros que son específicamente para observar ya criterios autísticos. ¿Ok? Dentro de estas vamos a aquí desarrollo. Dentro de esas tenemos el MCAT, versión revisada, tenemos el A2, 2, y ahí otra que se me olvidó el nombre. El CARS. Todas estas que tienen una A por aquí, eso es mis siglas en inglés, pero la A es que es algo que tiene que ver con autismo, la C siempre es children, y así. No recuerdo exactamente, ustedes busquen cuál es la nomenclatura. Como children, autismo, antes, una cosa así. Y este es children, autismo, no me acuerdo. Ok. Estos dos, el chat y el CAR, son cuestionarios. ¿A qué me refiero? En el artículo ese que les mandé, me parece que está el chat. ¿Alguien me ve? ¿No? En el artículo que les mandé es un cuestionario como de 23 ítems donde te hacen preguntas como preguntas de la respuesta sí o no. Es para preguntárselo a la madre o al familiar, para el cuidador principal. Son como conductas típicas, eso es para niños menores de 2 años, de 24 meses, mayores. Son pautas de desarrollo típicas que tienen que haber logrado los niños menores de 2 años. Entonces, por ejemplo, cuando quiere algo, le señala ese objeto, se lo pide. O sea, señale los protoimperativos y los declarativos propios de esa edad, señalar o pedir. Cuando hay algo que usted está jugando con él, el niño se ríe, esa es la risa social que se espera. Preguntas así de ese estilo que deberían de haber logrado los niños de esa edad. Aquí yo copié uno. Disfruta cuando se le balancea, se le hace saltar sobre las rodillas de los adultos, como cuando usted le hace caballito, entre otros. O sea, si el niño se divierte, si muestra esa reciprocidad emocional, sí o no. Muestra interés por otros niños. O sea, quiere jugar con otros niños, sí o no. Le gusta trepar las cosas, como por ejemplo las escaleras. Disfruta jugando al escondite con el adulto. Esto de la noción de objeto permanente que los niños se les gusta ver. Está, no está, esas cosas así. Entonces son 23 preguntas. Si el cuidador responde positivamente a 2 o 3 preguntas, es que hay un riesgo. ¿Sí? Porque no las cumple. O sea, a esa edad se espera que el niño tenga esos rasgos de reciprocidad social y no las tiene. Sí, poquito. O sea, son los 2 o 3. No significa que está diagnosticado. Es como un cuestionario tipo de descarte, algo así, pero después hay que hacer más estudios respectivos. Este CAS también es un cuestionario, solo que la diferencia, en vez de hacer respuestas sí o no, es como una escala. Entonces póngale la primera pregunta, muestra interés por otros niños. Entonces en vez de ser sí o no, es algo así como poco o una escalita. A veces, nunca, es como más como... Esta también es menor para niños de 2 años o menos para... Te soy sincera, no copié para qué edades era eso. Porque no la conseguí completa. La chat sí la tengo completa porque es sencillita, pero esta, sabes que hay unos que hay que pagar y todo eso. Y por ejemplo, el A2 es ya una prueba. O sea, una prueba psicológica que tiene varios áreas a evaluar para aplicársela a los niños o se le aplica el chat o le aplicas el CAS, que son como de cuestionario, y luego van a la 2 y le aplica, si cumple, si tiene los criterios de riesgo, entonces se le aplica la prueba específica. No
no tengo el A12 comprada también, así que tampoco, pero lo que estuve revisando es que tiene como la que hablábamos de inteligencia, tiene como actividad, como el rompecabezas, solo que no está dirigido a evaluar la inteligencia, sino a ver si ese niño cumple con esos criterios de diagnóstico de los que hablamos. Entonces, en sí, la evaluación es integral, en parte observación, como les decía, ver las características de ese niño, especificar en esos ejemplos que dimos si cumple deficiencias en la comunicación social, en la reciprocidad. Hay que hablar mucho con esa familia, esa entrevista inicial, explorar, pero qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede, cómo es, observarlo, porque se puede dar desde el no querer relacionarse hasta el querer relacionarse en extremos. Así que como que eso, tanto uno como el otro se trata de una deficiencia. Así que tener mucha entrevista clínica, mucha observación, aplicar también esto que ayuda, ¿sí? Tener la observación de diferentes ambientes, cómo lo ve la maestra, cómo lo ve en casa, cómo lo ve en otro contexto, cómo ve que está el deporte, música, lo que sea, más la remisión también a otros especialistas, una evaluación neurológica. Se dice en esta cosa que estábamos hablando hace rato en relación a la causa, se dice que hay algunos que tienen un patrón electroencefalográfico normal, pues eso lo tiene que estudiar un neurólogo. Hay en algunos casos comorbilidad con epilepsia, no en todos los casos, o sea, hay que hacer un estudio. Por lo menos nos habla un caso que, por lo menos mi mamá, se enteró de que el hijo de una amiga tenía autismo y lo único que estaba esperando era el resultado del neurólogo. Porque ya cumplía con todos los criterios, pero el psicólogo había notado que había un desbalance. Y bueno, como te dije, el estudio neurológico determinó que sí. Y se terminó de eso. Bueno, lo que mencionan de la edad. Ya a partir de los 2 años se puede empezar a diagnosticar el autismo. Se procura no hacerlo antes de los 2 años porque pueden deberse a cualquier otro factor. Pero puede estar como que en sí, exactamente. Y a partir de los 2 años es que es cuando, ¿por qué? Porque a partir de los 2 años es que se espera que el niño hable, que comience como que mayor esa interacción social con el entorno. Entonces de repente antes podemos caer en simplemente un niño poco estimulado, que no tiene de repente hermanitos para aprender a hablar, de repente puede haber otro factor. Sí, entonces no podemos decir que a los 2 años, mira, es autista, sino que es bueno esperar un poquito, pero ya a los 2 o 3 años se puede empezar a hacer el diagnóstico porque no va cumpliendo con esa pauta de desarrollo que se espera para la edad, comienzan a empezar de repente conductas así, derechos muy intensos, es la variedad y hay que observar. En relación a los niveles, les decíamos que tenemos el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Lo tienen en el manual, hay un cuadrito también, una tablita así como tenían en el de desarrollo intelectual, tienen uno también para el trastorno del espectro autista y ellos lo clasifican como el nivel de ayuda que necesita. El nivel 3 que necesita ayuda muy notable. El nivel 2, ayuda notable. O sea, en vez de muy, solo ayuda notable. Y el nivel 1 necesita ayuda. O sea, no es notable. Muchas veces esa forma de clasificar. Porque son tan cualitativos, o sea, son diferentes niveles, pero al mismo tiempo tan cualitativos. ¿Y en qué es requerida esa ayuda? Bueno, en las 2 áreas diagnósticas que ya analizamos, es decir, en la conducta social y en los comportamientos restringidos. En la comunicación o reciprocidad social y en los comportamientos
Entonces, por ejemplo, en nivel 1 necesito un poco de ayuda. Por ejemplo, los ejemplos que les daba hace rato, ese niñito que de repente se acerca a la maestra, es que no me dejan jugar. Entonces ahí se puede necesitar cierta ayuda para que la maestra le ayude a integrarse a ese grupo. Vamos chicos, tenemos que jugar todos juntos. Eso es una ayuda que le da el adulto. ¿Sí? Y tú, bueno, tienes que acoplarte a lo que ellos, es como que irle dando pautas para ayudarlos en esa interacción. Ese sería el nivel 1. Y a medida que vamos avanzando en los niveles, es cuando ya, bueno, se le comienza a tener más dificultad en esa interacción a medida que se profundiza el nivel. Por ejemplo, en nivel 2, he visto niños que tienen que ver más con esto típico que se hablaba del autismo, que no les interesa, se están ahí, haciendo su balanceo, así, y no les interesa compartir con los otros. Entonces, allí la comunicación social está muy restringida. Para hacer esa interacción con los otros, muchas veces los adultos cuidadores que están allí pendientes de ayudarlo a mantener en una rutina, sea en casa o una rutina escolar, porque necesitan continuamente como esa guía. Por sí solos no van a entrar, voy al cuarto, me pongo la pijama, salgo, me cepillo, tiene que estar ahí la mamá, bueno, fulanito, puedes estar, píntate, ponte, yo te ayudo, cepíllate, no, dale, yo te ayudo. O sea, hay como una necesidad allí de ayuda en la interacción porque no cumplen con los patrones. Y esa es la parte de comunicación social, la ayuda que necesitan para comunicarse con el entorno. El nivel 3, bueno, los niveles más severos, que hay mayor aislamiento de otros, que no se sabe qué es lo que está pasando precisamente. Y en relación a los comportamientos repetitivos también, el nivel 1, que puede tener cierta flexibilidad. O sea, hay una rutina que necesitan cumplir para los grupos extremistas. Y a medida que va profundizando los niveles es que se hace más difícil salir de esa rutina. Por ejemplo, yo he visto los niñitos nivel 1, este niñito que les decía hace rato que se golpea y no se da cuenta, la mamá estaba muy nerviosa, estaba empezando su primer grado y que hay una maestra diferente, que son muy diferentes, que no sé qué más. El primer día se llegó así un poquito como que medio cerodorcito, medio llorosito, pero sin llorar, o sea, es como medio... después el segundo día, como si nada. Entonces ese asunto de la rutina, en el caso de él fue como más fácil de adaptarse al nuevo entorno, al nuevo salón, a los nuevos compañeros, ya no lo ve brincando, jugando, como hay otros de repente, con un mayor nivel, que no, que sí tiene que ser como que, y yo me siento todo lo que es aquí, si me cambian de puesto un rollo, y si estoy en la clase de arte y de repente la maestra dijo, cierra los cuadernos y nos vamos para educación física, no me avisaste, entonces me pongo a llorar porque yo estoy terminando la clase de arte. Es como una mayor dificultad para flexibilizar esos comportamientos repetitivos. Y ya nos vamos. La prueba esta A2 ayuda a identificar el nivel en otro. Hay casos donde de repente en un área tienes un nivel en otro. O sea, puedes tener